Presidente, trataré de ser lo más sucinto y claro posible. Este es un informe relativamente extenso. Lo primero que cabe decir de este proyecto es que este es un proyecto que nace en la administración del presidente Piñera y que, como consecuencia de los hechos por todos conocidos a partir de octubre, fue un proyecto que fue modificado de manera sustantivamente. Es un proyecto que es completamente distinto al proyecto original. Estoy como senador informante del proyecto, así que me abstendré de dar opiniones subjetivas sobre el contenido mismo de este proyecto del anterior. Trataré de ser lo más objetivo y cuando fundamente mi voto ahondaré, pero hago esta aclaración porque es importante a la hora de tomar la decisión, de entender de que el proyecto original que presentó la administración del presidente Piñera junto con el exministro Felipe Larraín era un proyecto que no tenía un énfasis en recaudación, ¿ya? Ponía un énfasis a juicio del gobierno, del Ejecutivo, en los temas de inversión o proinversión, con medidas para la pequeña y mediana empresa y medidas para las grandes empresas, para los cuales se establecía las normas de reintegración tributaria. Era un proyecto que modificaba y afectaba directamente la llamada cláusula anti-elusión, que había sido aprobada en la reforma del año 2014. Era un proyecto, además, que, producto de la reintegración, a juicio de algún sector, generaba cierta regresividad. Y este elemento es dejado de lado en la modificación y además introduce un impuesto de carácter patrimonial, cual es una sobretasa para los bienes raíces o los bienes inmobiliarios, ya por sobre determinado nivel de precio. Hago esta aclaración porque este es un proyecto distinto, mantiene mucho del proyecto original en algunas áreas, pero es un proyecto distinto. Desde el punto de vista de recaudación, el proyecto original recaudaba menos de 500 millones de dólares en régimen. Este proyecto apunta a recaudar más de 2.200 millones de dólares en régimen. Dicho eso, voy a pasar a enumerar y a mencionar los temas que, a mi juicio, son los más relevantes que contiene el proyecto. En primer término, se establecen beneficios para adultos mayores. Se amplían los beneficios a adultos mayores en materia del pago de contribuciones, rebajándoles el 100% del pago de contribuciones si su ingreso mensual los ubica en el tramo exento del impuesto global complementario. Adicionalmente, se le reduciría a la mitad el pago de contribuciones a los adultos mayores del segundo tramo del impuesto global complementario. En materia de medidas de recaudación con un carácter más progresivo, se crea, en primer término, un nuevo tramo del impuesto global complementario y del impuesto único de segunda categoría de una tasa de un 40%, para rentas que excedan en un año de 310 unidades tributarias anuales, esto es sobre 15.400.000 pesos mensuales. En segundo lugar, también en esta área se establece una sobretasa progresiva que hacía referencia recién de impuesto territorial a beneficio fiscal respecto al conjunto de los activos inmobiliarios de un contribuyente. Reitero que respecto del conjunto de los activos inmobiliarios de un contribuyente cuyo avalúo fiscal total, esto es, sumando todos los activos inmobiliarios, exceda de 400 millones de pesos de avalúo fiscal. Esta sobretasa se aplica en forma marginal por tramos y contemplará que el tramo de avalúo fiscal hasta los 400 millones de pesos estará exento. A partir de ahí, sobre los 400 millones y hasta 700 millones de pesos de avalúo fiscal, la tasa será de un 0,075%. Entre 700 millones y 900 millones de pesos de avalúo fiscal, se aplicará una tasa de un 0,15% y con propiedades, ya sea una o varios activos sumados sobre los 900 millones de pesos de avalúo fiscal, la tasa será de 2,75%. Las pymes y las inversiones de los fondos de pensiones están exentas del pago de esta sobretasa. En tercer lugar, se regulariza el pago de patente municipal de sociedades de inversión, aclarando su aplicación hacia el futuro, sin afectar los juicios o cobros pendientes conforme al criterio de esta ley. Cuarto, se incluyen los inmuebles que se reciben por herencia dentro del límite actual de 2 inmuebles para aplicar los beneficios tributarios del DFL2 para personas naturales. Esto es, se hace más restrictivo este beneficio. Quinto, se establecen nuevos requisitos para que un fondo de inversión privado acceda a un tratamiento tributario beneficioso, estableciendo requisitos adicionales y más exigentes, pasando a exigir 4 aportantes no relacionados que tengan un mínimo de 10% según la ley actual, a exigir 8 aportantes, esto es el doble de los establecidos actualmente, ciertamente no relacionados, con un máximo de 20% de participación.
y se elimina en forma gradual la devolución de impuestos que se realizaba a una empresa que se encuentra en situación de pérdida tributaria cuando recibe dividendos de una filial que ha pagado impuestos de primera categoría, los denominados los PPUA. Ahora bien, dentro del tema de la tributación de empresas, se establece un régimen para favorecer el emprendimiento denominado régimen ProPyme, que tiene por objeto incentivar la inversión, el capital de trabajo y la liquidez de las pequeñas y medianas empresas. Este régimen operará de forma automática para las empresas que al inicio de sus actividades tengan un capital efectivo que no exceda de 85.000 UF y luego, en los ejercicios siguientes, si la empresa mantiene un promedio anual de ingresos brutos del giro que no exceda de 75.000 UF. Para las empresas de mayor tamaño se pretende simplificar el sistema de tributación de las empresas mediante un único sistema semi-integrado para las grandes empresas de una tasa de 27%. En este sistema, los propietarios de las empresas tributan con su impuesto global complementario adicional al momento de realizar un retiro o recibir una distribución de utilidades. El impuesto de primera categoría de tasa de 27% será deducible parcialmente del impuesto final que pagan los propietarios de las empresas, los que llegarán a una carga tributaria de hasta un 44,45%. Se crea, por otra parte, la llamada Defensoría del Contribuyente, que consiste en un organismo público descentralizado a cargo de velar por la protección y resguardo de los derechos del contribuyente, especialmente de las pymes. Se le confiere la facultad de representar a las microempresas y personas naturales de menor ingreso en recursos en materia tributaria con sede administrativa. Se establecen además distintas modificaciones a distintos cuerpos legales. Respecto al Código Tributario, las principales modificaciones apuntan a, primero, se regula orgánicamente la facultad de solicitar antecedentes por parte del Servicio de Impuestos Internos a los contribuyentes y se precisa la facultad de solicitar información sobre contribuyentes o entidades residentes en Chile que tengan la calidad de constituyente, beneficiario o administrador de un trust en el extranjero creado conforme a la legislación extranjera. Por otra parte, se actualiza el catálogo de derechos de los contribuyentes, reforzando en materia tributaria los principios contenidos en la Ley de Bases de los Procedimientos Administrativos. Y se incorpora asimismo un recurso para resguardar los derechos de los contribuyentes. En tercer lugar, se establece una política general y que persigue una mayor transparencia para el ejercicio de la facultad de condonación por parte del Servicio de Impuestos Internos y Tesorería, que hoy día era bastante gris. Sobre la ley del impuesto a la renta, se actualiza el concepto de gasto necesario para producir la renta, precisando que estos deben tener la aptitud de generar un ingreso en el mismo o en futuros ejercicios y estar relacionado con el giro o interés del negocio. Asimismo, se simplifican las normas en materia de tributación internacional, unificando, por ejemplo, aquellas que reconocen un crédito por impuestos pagados en el extranjero. Respecto a las modificaciones de la Ley de Impuestos a las Ventas de Servicios, el IVA, se incorporan al IVA los servicios prestados de forma digital desde el extranjero, disponiéndose un sistema de pago simplificado en moneda extranjera para los prestadores extranjeros, siguiendo los lineamientos definidos por la OCDE. Se digitaliza la emisión de documentos tributarios, entre ellos la boleta electrónica al consumidor, junto con disponer que se debe indicar en forma separada el monto del IVA. Se rebaja de 6 a 2 meses el plazo de acumulación de remanente de IVA de la adquisición de activos fijos para solicitar su devolución y se reduce de 60 a 20 días el plazo que tiene el Servicio de Impuestos Internos para resolver la solicitud. También se introducen modificaciones a la Ley sobre Impuestos a la Herencia y Donaciones. Se establece que si fallece el sobreviviente del cónyuge o del conviviente civil en un plazo de 5 años, los herederos de ambos pagarán solo una vez el impuesto por el valor de los bienes que ya han pagado el impuesto, de manera de evitar así que por dichos bienes se tribute doblemente. Asimismo, se establece una rebaja del 30% de impuesto a la herencia para las personas discapacitadas inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad. Se norma de manera específica lo que estaba desregulado, cuál es la posibilidad de donar libre de impuestos y sin trámite de inscripción hasta un 20% de la renta tributada del año anterior, con un tope para el donante de hasta 250 unidades tributarias mensuales al año. Además, se establece que estas donaciones se deberán informar al Servicio de Impuestos Internos. En esta misma línea del tema de herencia y donaciones, se incorpora una opción de pagar el impuesto a la herencia en 3 cuotas anuales para los casos en que se hereden bienes que no son líquidos. En materia
En materia de zonas extremas, los beneficios actuales con que cuentan las zonas extremas y que vencen en el año 2025 se amplían en 10 años adicionales. En materia de impuestos verdes, se modifica la norma en que aplica el impuesto verde, pasando de la actual capacidad instalada de las calderas y turbinas a una aplicación basada en umbrales de emisiones. Asimismo, se incorporan mecanismos de compensación de emisiones de contaminantes globales o locales respecto de esto último dentro de la misma comuna latente o saturada en una adyacente. En materia de tributación regional, se establece una contribución regional de un 1% a los proyectos nuevos de inversión que excedan de 10 millones de dólares y que deban pasar por el sistema de evaluación de impacto ambiental. La contribución se vengará una vez que se obtengan las aprobaciones y el proyecto comience a generar ingresos operacionales. Los recursos de esta contribución del 1% se destinarán a un fondo de contribución regional y se distribuirá al menos 1/3 al Fondo Nacional de Desarrollo Regional y hasta 2/3 a los gobiernos regionales y comunas. Por último, señor presidente, y para ir terminando, se establece como beneficio transitorio para la inversión la posibilidad de depreciar en forma instantánea el 50% de la inversión en activos fijos a partir del 1 de octubre del año 2019 y hasta el 31 de diciembre del 2021, pudiendo depreciar el 50% restante de forma acelerada. Por su parte, se contempla una regla especial para proyectos de inversión en la región de la Araucanía con una depreciación 100% instantánea durante el mismo plazo. Señor presidente, el proyecto que usted señaló es extremadamente largo, tiene diversas aristas, pero lo grueso lo que hace este proyecto es recaudar más que el proyecto inicial. 2, poner un acento en la progresividad, que es un comienzo, que habrá que fortalecerlo más adelante, a la introducción del impuesto patrimonial, manteniendo los beneficios de las pequeñas y medianas empresas. Y por último, esta modificación del proyecto fue consecuencia de un acuerdo al cual se llegó entre el Ministerio de Hacienda y la Comisión de Hacienda del Senado, en la cual además asumió un compromiso que quedó por escrito y un protocolo, que nos damos un plazo de 6 meses para revisar las normas de gasto tributario en Chile. Lo que persigue eso es ver qué elementos o exenciones que hoy día están vigentes se justifican, cuáles deberían ser mejoradas y cuáles derechamente deberían ser eliminadas. Dicho esto, señor presidente, esto no precluye que haya una discusión abierta y que ha sido de alguna manera recogida por la autoridad, pero que creemos que habrá que profundizar respecto a la necesidad de que una vez despachado este proyecto honremos el compromiso de revisar la actual estructura tributaria chilena y ver cómo hacemos frente a las demandas sociales que deben financiarse con cargo a recursos públicos. Este proyecto apunta en esa dirección, fue la razón por la cual aumenta su capacidad de recaudación, pero a todas luces, y siendo muy respetuoso el proyecto que vamos a aprobar, nuestra carga tributaria, la presión tributaria en Chile sigue siendo extremadamente baja, no solamente para los niveles de desarrollo relativos respecto a otros países en un mismo nivel que nosotros tiempo atrás, sino que además, dada la envergadura de los recursos que se requieren. Por último, señor presidente, en materia tributaria se hace un esfuerzo y se camina en la dirección correcta al poner el acento en una tributación más progresiva, pero sigue siendo extremadamente desequilibrada la forma de recaudar en Chile, en donde los impuestos indirectos suman alrededor de un 50% proporcionalmente del total de lo recaudado, en circunstancias en que deberíamos tener un acento más fuerte tal vez en los impuestos a la renta. En cuanto puedo informar, señor presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el senador Carlos Monti.